Primero que todo, muchas gracias, Vale, por acompañarnos hasta Chiloé. Estamos muy contentos con el taller que viniste a hacer, con todas estas cosas del futuro que nos viniste a mostrar. Y quería preguntarte y partir preguntándote qué te ha parecido la experiencia, como venir hasta acá, estar con esta gente que un poco viene de distintas partes, eso. Creo que ha sido muy bueno. Yo había tenido experiencias similares como pseudo residencias, pero no tan bien ejecutadas, como de hecho yo estando desde la producción. Y no es un trabajo sencillo de realizar. Creo que manejar la cantidad de personas es complejo, pero se ha ejecutado perfectamente. Creo que la gente que seleccionaron para la residencia está perfecta, como la visión que tienen ellos de compartir conocimiento más que tratar de destacar en sus propios proyectos, como esa relación como entre tutor-alumno que se borra porque en el fondo estamos todos aprendiendo de todos, como desde el tema de la cocina, que han estado súper preocupados de todos los detalles. Siento que ha funcionado en general súper bien, como me siento súper cómoda y afortunada de participar en la residencia, donde en verdad me gustaría mucho poder seguir participando con ustedes de alguna manera, como, si no es en la próxima, desde cualquier otro tipo de actividad que podamos realizar en conjunto. Bacán, qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco como cuál fue sobre la propuesta de tu taller, el taller que viniste a hacer acá de mapping, un poco los ejercicios que planteaste, cómo lo armaste para presentarlo, eso. A diferencia de otras veces que he hecho talleres, quise probar una metodología súper diferente, porque en la mayoría yo propongo una actividad en común que se basa en la forma en que yo tengo de llevar a cabo la herramienta, como desde el diseño, el maqueteo, después la construcción en grande y de ahí recién la incorporación del software. Y ahora creo que por los mismos alumnos, en el fondo tenemos como intereses muy variados, y creo que haberlos encauzado en una sola línea habría sido muy limitante y quizá menos provechoso que dejar que ellos vean cuál es la técnica en la que quieren adentrarse. Entonces, para este taller propuse dividir 3 grupos por los equipamientos que teníamos, donde cada grupo toca un tema distinto de mapping o una metodología diferente. Por ejemplo, el proyección sobre cuerpo, otro proyección sobre un objeto existente y el tercero proyección sobre un objeto construido. Y en el desarrollo se ha visto como que han incorporado técnicas incluso que aprendieron en otros talleres. Ha funcionado hasta ahora, creo que esperar al resultado va a ser muy bonito, como ver a qué llegamos, porque en el fondo creo que la mezcla es lo que hace que el arte tenga esa sensibilidad, como que sea honesto, ¿cachai? Como no una cosa prefabricada ni que digan la técnica mapping es de esta manera, sino en el fondo ya no se está creando nada nuevo, en el fondo es una mezcla como de muchas disciplinas. De muchas disciplinas. Cuando mostraste referentes, que fue como con lo que partió tu taller, mostraste un montón de formas de aplicar el mapping. Como que da la impresión de que es bien infinito como las posibilidades como que presenta esta herramienta. Si pudieras hablarnos como un poco de eso, como de las aplicaciones que tú conoces y como de la variedad de en qué se puede usar el mapping, por ejemplo. Claro, yo lo conocí, la primera vez que vi mapping fue en el Bicentenario, en la proyección que hicieron en La Moneda, que ese es uno de los más clásicos estilos de mapping, que es como mapping monumental, se le llama, que es como mapping a gran escala y que por lo general tiene relación con la fachada de edificios, por lo general antiguos. De ahí varía como al tipo de arquitectura que se utiliza para proyectar, etc. Después de conocer ese, empecé, porque de ahí lo presenciaba desde una postura de espectador. Después, cuando empecé a trabajar ya en mapping, me relacioné con el tema más como de la fiesta, como del diseño de escenario para la proyección.
De ahí como empecé a ver que en el tema de publicidad también era súper utilizado como en objetos que ya se estaban vendiendo, tipo autos, zapatillas. Y no sé, en el tema de la performance, después que yo también me empecé a involucrar ahí, en el tema de relacionarlo con otras áreas como desde el arte sonoro hasta la danza, el teatro, y como la herramienta empieza a ser como un performer más dentro de la composición, como no está al servicio de el bailarín, por ejemplo, sino que se considera como un bailarín más de esta pieza como un completa. elemento expresivo. Claro, es un personaje, porque por lo general se está ejecutando en vivo. Entonces lo saca de la categoría como técnica, en el fondo. No es una cosa técnica, es una herramienta artística. Y el ejecutor de eso es un artista que está llevando a cabo esa metodología. ¿Tú cómo partiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Dónde? Yo vengo del diseño industrial, estudié en la Católica de Valparaíso. Llega un punto en el que salgo como diseñadora industrial y siento como que no quiero dedicarme a eso. No porque no me guste, sino porque había una relación más con lo artístico de siempre, como que tenía la necesidad o el hambre de buscar lo artístico más que el diseño per se. Y sale la oportunidad de hacer un pequeño curso de introducción al mapping en Balmaceda Arte Joven en Valparaíso. Y lo tomo como sin saber muy bien qué era, pero se me abrió un mundo enorme de posibilidades, como de sí, en verdad esto me gusta mucho. Y ahí me relaciono con el tema mapping desde la producción, como que empecé, claro, me enseñé la técnica en un curso muy breve, similar al tiempo que tuvimos nosotros acá, pero me invitan a trabajar en la producción del primer festival de mapping a nivel latinoamericano que se hizo en Valparaíso, que es 33 grados sur. Y ahí... ¿En qué año fue eso? El 2012. Y desde ahí, después del festival, que fue una experiencia increíble, donde logramos traer artistas de Latinoamérica en general, de Brasil, de Argentina, de Colombia, formamos con el equipo de trabajo un colectivo que se llamó Quintún Experimentación Audiovisual, que también era multidisciplinario, que era conformado por una cineasta, y por un animador digital y yo que venía del diseño industrial. Entonces empezamos como con esta búsqueda de aprendizaje, porque no existe esto a nivel académico formal, no hay una carrera de mapping o no está como un ramo electivo dentro de audiovisual, por ejemplo, todavía está muy en pañales en estos términos como formales o reconocidos. Entonces todo es muy autodidacta y con este equipo empezamos como a ver videos de referente, como qué es lo que queremos llegar y con nuestras herramientas cómo las podemos desarrollar para llegar allá. Esto sigue como por alrededor de 2 años que estamos tratando de entrellevarlo a lo factible como actividad de vida, como tratar de vender ciertos productos, ciertas cosas, pero tenemos el conflicto que le pasa a muchos artistas, que es no quiero vender mi arte cuando uno lo considera como una cosa artística en su totalidad, no es como un desarrollo de producto para... Entonces como que tuvimos ciertos problemas con el equipo por eso, como no sabíamos cómo encauzarlo y terminamos finalmente disolviendo esto y empezando a experimentar después sola dentro de lo que sigue siendo la fiesta. Como que durante ese periodo como tuvimos un par de ocasiones donde pusimos visuales y... pero más allá de eso no logramos como meternos en otro tipo de artes, como... Tratamos de hacer algo medio instalativo, pero hasta ahí llegamos. Igual en Chile está como... Es muy incipiente todavía, como... ¿Cuánta gente hay haciendo mapping? Son cada vez más. Yo cuando partí eran pocos, como dentro de los referentes chilenos que existen están, por ejemplo, Delete Lab, que son un grupo que parte como no tengo claridad de la fecha, pero... Por ejemplo, 2008, como ya empiezan... Claro, y son pocos, en ese tiempo eran muy pocos porque la técnica no era conocida, como que no era algo que se practicaba, tampoco era algo que llegaba a Chile. Entonces, como empezó como el año, por ejemplo, el año que empecé yo, ya habían un poco más, habían visualistas, otros que empezaron con técnicas quizás mucho más análogas, como...
pasa desde el bidding, que es como la técnica de proyectar videos con el acompañamiento sonoro. Es como un preámbulo para la llegada del mapping como parte de la escena electrónica, por ejemplo. Yeah. Como se parte con el 2D y luego empieza como el tema de la psicodelia, de tratar de llevarlo a otros planos. Empieza a levantarse la forma para incorporar la técnica mapping dentro de la escena electrónica, por ejemplo. Pero somos pocos en el fondo, no es algo, es un mundo pequeño, relativamente pequeño. Ahora con estas actividades se aumenta, Claro. Pero la mayoría nos conocemos, sabemos en qué trabajos estamos, como unos son más comerciales, otros son más artísticos, otros más performáticos, pero hay cierta noción de lo que hace cada uno porque sigue siendo pequeño el espacio. Claro. Una pregunta que me da vuelta es como... Porque el mapping, como yo lo veo y desde lo que yo entiendo que es muy poco todavía, porque me parece algo muy interesante, aún se toma como una herramienta y que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es como en las fiestas, hacer como estas visuales increíbles, o también en la publicidad, o también en el arte. Y quería preguntarte, no sé qué piensas tú, o sea, dado que a ti lo que te interesa como hacer con esta herramienta es arte, más que sea, como decías tú, como una cosa técnica. ¿Qué crees tú que debería ocurrir o cómo llevar la herramienta hacia una expresión y una aplicación más artística? ¿Qué cosas tienen que pasar o qué cosas hay que evitar? Porque lo que veo es que es una herramienta con mucho potencial, muy del futuro, y que la publicidad de pronto se las apropia rápidamente y como que un poco le quitan el potencial crítico, artístico, subversivo que podría tener, ¿cachai? Entonces no sé si tú te has hecho quizás esa pregunta desde tú misma estando en el medio. Sí, yo creo que el mapping, como la pintura o como el cuerpo, es una extensión del artista. Entonces es muy... O sea, claro, hay una visión como general, por ejemplo, el tema, la palabra o el concepto nuevos medios hace no sé cuánto tiempo, pocos años atrás, no existía dentro, por ejemplo, de los fondos a los que uno pudiera concursar. Entonces cuando uno presentaba un proyecto artístico relacionado con la técnica mapping, no sabían dónde catalogarlo, por ende no se ganaban los fondos porque se tomaba como una herramienta publicitaria. Entonces ahí había, claro, una visión como de no entender que el mapping es una herramienta que, claro, como tú decías, tiene la posibilidad de usarse de la forma que se quiera, pero tal como la pintura se puede usar de la forma que se quiera, donde tú puedes usar la misma pintura para pintar una casa, para pintarte las uñas, o para pintar un cuerpo pintado, es como... O la fotografía. Claro, o para pintar un cuadro, es como... Es muy relativo, creo que ahora han habido suficientes avances como para que eso como se vea como opción, o sea, cada vez más a la gente que tú le hablas de proyección mapping lo entiende como un concepto más amplio y no tanto como una cosa publicitaria o comercial o... Quizás es importante tal vez estas mismas instancias como de acercarlo más a los artistas que a los publicistas o intentar darlo a conocer como en esos circuitos. Yo creo que quizás tiene que ver con eso. Claro, yo he estado tratando también desde que me incorporé como en el aspecto mapping audiovisual, porque está distante de mi origen del diseño industrial. He tratado de generar este tipo de instancias, tratar de generar que el espectador también entienda cómo funciona la técnica, que la gente que quiere utilizarla pueda adquirir los conocimientos, como tratar de no dejarlo en una cosa tan elitista o tan como perteneciente a la gente que tiene poder adquisitivo, porque está claro el tema de que los proyectores son caros, el arriendo es caro de proyectores, la compra de proyectores es cara, como
los software también la mayoría son pagados, como, pero no es algo que impida ser usado de forma más económica, como en el fondo quizá hay que asociarse con artistas. Yo no, por ejemplo, no manejo mucha programación, pero sí para una instalación donde utilice mapping y utilice programación, por ejemplo, para hacer un tipo de interactividad, se generan los vínculos para, en el fondo, entre todos poder tener el equipamiento necesario. En el fondo, los topes que se tienen desde ahí se solucionan desde el incorporar varias personas, varias visiones, equipos multidisciplinarios, en el fondo. Y creo que es importante, más que quizá educar al artista, porque el artista va a tener como cierta noción, sobre todo un artista que le interese el área tecnológica, de buscar esa información por sí mismos. Como que creo que esto es muy bueno para ellos, pero no altera el concepto que ellos tienen de que el mapping es una herramienta que puede ser utilizada de forma artística. Creo que la gente que no sabe es la gente que en el fondo no ha tenido el interés de indagar, que pueden ser, no sé, de repente productoras, como, no sé, gente que lo ve como un espectador, los mismos que consumen la publicidad. No hay un interés de saber más allá en qué consiste, como... Creo que es una cosa como que se va a ir dando, es muy difícil, es muy difícil en verdad transformar la conciencia colectiva de las personas si es que ellos no quieren entender, como creo que se va a dar más como cuando esto sea más masivo, cuando hayan más artistas que lo utilicen, porque ellos van a explicarle a sus contactos y así se va a ir entendiendo como de forma más masiva, pero no creo que haya algo como que podamos presionar más allá de transmitirlo a la gente que lo quiere conocer. Sí. Otra cosa que también me produce, como me llama la atención, es hacer como conversábamos el otro día, como la relación un poco que tiene el mapping con el cine expandido, que es un poco, que yo encuentro que comparten un principio similar, que es la proyección de imágenes en tiempo real. O que la película o lo que se muestra y la imagen que se muestra se construye, se hace en el mismo momento, en vivo, y está el artista presente y su cuerpo al momento de la proyección, que es algo que no ocurre generalmente en el audiovisual, que es que se graba antes y que se proyecta y que tú te podés ir a dar una vuelta y va a seguir corriendo. ¿Cómo ves tú esa diferencia al respecto? ¿Cómo lo has vivido tú misma? ¿Cómo eso de generar imágenes en vivo y tú estar ahí mismo, ¿cachai? Como... Sí, pasa que eso es justamente lo que más disfruto de la técnica. Como existe el mapping por ejemplo, el mapping de fachada sí es un producto grabado que se le pone play y corre, pero el mapping que trabajo yo está presente, yo me involucro directamente durante la presentación y eso genera una conexión con los otros artistas involucrados, por ejemplo, en la fiesta electrónica con los músicos o con los chicos que están viendo el tema de decoración, en el caso de la performance con los bailarines, con los actores también con los artistas sonoros, cómo se genera esta especie de trance y de telepatía cuando tú logras generar algo honesto. Como que en el fondo llega un punto en donde tú ya no estás generando algo, sino que tú eres lo que estás mostrando, es una extensión tuya, como decía, es como... No es que es súper difícil explicar el concepto porque tiene que ver como con una especie de trance en el que uno entra cuando uno genera una cosa repetitiva y cuando deja de ser algo racional, como tomar la decisión de qué vas a mezclar después y empieza a ser una cosa fluida y orgánica, es el momento en que el arte en tiempo real cobra sentido en el fondo, como cuando logras entrar en ese trance, en ese estado como de samadhi, como de concentración extrema, es donde en el fondo cobra sentido el hecho de estar ahí presente. Súper bueno. La última pregunta, como irnos un poco por otro lado, pero me gustaría rescatar algo que conversamos ayer en la noche que me pareció súper bonito, que tiene que ver con la forma en que nosotros igual nos planteamos el trabajo.
y que tú lo pudiste sentir y lo pudiste percibir, que cuando uno genera como estas instancias de transmisión de conocimiento artístico, es súper importante como mantener la horizontalidad, que no haya diferencia entre profesor y aprendiz, y también como del trabajo colaborativo entre mujeres, como ayer conversamos algo de eso y tú dijiste una frase, no sé si te acuerdas, o de la idea. Así como, de la idea recuerdo, sí. La frase exacta no, pero sí creo que he tenido la fortuna de encontrarme con muchas artistas con las que he logrado una conexión como más allá de la conexión que uno puede llegar a lograr como con un humano por ser humano, sino que es una cosa como del poder de creación femenino. Creo que cuando se juntan muchas mujeres a trabajar, logran mover una cantidad de energía masiva. Creo que de verdad es muy bella la experiencia de pasar por eso y de contemplarlo desde lo externo también, como el nivel de sensibilidad, el nivel de fuerza que tienen, el nivel de pasión que entregan, sin decir que el hombre no lo puede hacer, pero cuando se juntan solo mujeres a crear, se produce una cosa de respeto, de compartir, de admiración, como de ser una, como de identificarse con las mismas problemáticas que hemos tenido como durante la vida, la historia, como saber que muchas veces nos vamos a ver juzgadas por el hecho de ser mujeres, como sentimos un apoyo como de todas hacia todas, como, y creo que afortunadamente me he topado con muchas mujeres así, me he topado con muy pocas mujeres que no han logrado sentir esa conexión cuando están trabajando interdisciplinariamente, sobre todo, que no se haya generado esta sinergia y este nacimiento bellísimo de una obra. Y eso es para mí invaluable, el poder compartirlo desde lo vivencial, del poder conversarlo también, el entender cómo funciona. Hacerlo consciente. Claro, como en el fondo estar conversando todas, aparte de lo bellísimo que está el proyecto creando, por ejemplo, de decir, qué rico que somos solo mujeres en esto porque la energía es muy bella, como hacernos conscientes de lo bello que es ese momento. Bueno, entonces muchas gracias por el tiempo, por este ratito que te tomaste en la última jornada de tu taller, y ahora volvamos a ver cómo quedaron las proyecciones. Estoy muy expectante de eso. Gracias. Y también.